Marcos capítulo 2 nos presenta estas historias que estamos estudiando, solo para recordar un poquito lo que sucedió en el capítulo anterior, ¿verdad? Un capítulo para mí poderoso, un capítulo. Marcos es como la pulpa en cada capítulo. Marcos no pone, no diluye, sino que Marcos pone el contenido y tú le puedes rebajar con otras partes de la Biblia para entenderlo mejor. Pero Marcos echa toda la pulpa en unos cuantos versículos. Y ahora, bueno, para recordar, ustedes se acuerdan de que el Señor Jesús sana a la mamá de Pedro, ¿verdad? La primer sanidad que él hizo. ¿Cómo respondió la mamá de Pedro? La suegra de Pedro, ¿cómo respondió a la sanidad? Sirviendo. Luego viene un montón de gente, sana a cientos de personas con enfermedades hasta la noche. Los corren, yo creo que los corrieron por la hora que era. Y bien temprano, antes de que la gente regresara por más milagros, el Señor ya estaba apartado orando, la gente buscándolo, los discípulos buscándolo. ¿Por qué? Porque querían más milagros. Como está iniciando el ministerio del Señor Jesús, los discípulos todavía su pensamiento está en creer que el éxito del ministerio de Jesús está en que mucha gente se entere de quién es Él y de lo que está sucediendo. Incluso sus hermanos en la carne del Señor Jesús, antes de ser creyentes en Él, en su propio hermano, le decían: ¿quieres ser famoso? ¿Quieres que te conozcan? Pues ve a Jerusalén, ándale, ve allá para que todos te conozcan. En sus palabras iba el veneno de la muerte, porque sabían que en Jerusalén lo querían meter a la cárcel y hasta llevarlo a la muerte. Eran todavía perversos. Y con el tiempo pues vemos la carta de su hermano Jacobo, una carta llena de amor, ¿verdad? Una carta del amor, habla y habla y habla del amor y de las falsas doctrinas y de los infiltrados en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque también él creyó. Pero en este punto pues todavía no han agarrado la onda, por así decirlo, ¿no? Acá en México somos, agarrar la onda es como que entendiste lo que están haciendo. Todavía no. Y el Señor Jesús se aparta y aún allá lo encuentran y le llevan un leproso. Al llevarle a este leproso, le sana. ¿Recuerdan qué hizo con el leproso que restaura su alma? ¿Qué hizo con él? Lo tocó, ¿verdad? Lo tocó y sanó. ¿Y cuál fue la respuesta del leproso? Desobediencia total, ¿verdad? Al punto que afectó a los planes que el Señor tenía de ir a las ciudades. Ya no podía entrar a las ciudades por causa de esta desobediencia. Y ahora, en el capítulo 2, en el versículo 1, han pasado, no sabemos exactamente cuánto ha pasado, pero seguramente ya hay varias semanas o incluso algunos meses de distancia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y ahora el Señor Jesús regresa a Capernaum. Dice el verso 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, ¿verdad? Esto pues ya lo vimos desde el capítulo 1. O sea, no podía entrar a Capernaum sin que la gente supiera, sin que la gente corriera la voz, porque además hizo de Capernaum su base de operaciones. Hizo de Capernaum el lugar donde radicar. Y la gran paradoja que vimos hace unos domingos, que es el lugar donde más tiempo pasó, el lugar donde hizo miles de milagros. ¿Y qué pasó con los capernaumitas? No creyeron. ¿Cómo era esta del perro Bermúdez? La acarició, la vio, era suya y la dejó ir, ¿verdad? Los capernaumitas se les escapó la bendición. Y regresa el Señor a casa. Bueno, regresaba a la casa. Y aquí ponga atención, ponga una notita ahí porque esto es muy importante. Regresa a la casa de la suegra de Pedro, la cual hizo como su
casa, su centro sus cuarteles generales. Y esta anotación es bien importante, ahorita vas a ver por qué. Verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y el Señor se enojó porque decía: no me dan chance de nada, no puedo ni descansar del viaje de horas caminando. Quiero descansar y quiero dormir un poco, pero viene la gente y quieren que les predique. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Cuál es el carácter de nuestro Señor? Ya van varias que te comento para que te des cuenta. ¿Cuál es el carácter del Señor? Les predicaba. Y ¿sabes qué? La gente realmente se agolpaba por el milagro. Ya lo sabemos, ya lo vimos, ya vimos el final de la historia con los capernaumitas. Juan capítulo 6 dice que la gente llegaba y como se corrió la voz que les dio de comer a miles. ¿Se acuerdan que tomó unos cuantos peces, unos cuantos panes, los multiplicó y la gente comió hasta saciarse y sobraron 12 cestas? Y fue tan impactante ese milagro que se repitió, que por eso es que el símbolo de los cristianos se convirtió en un pez. ¿Ha visto ese tachecito que parece un pez? Porque fue tan impactante en la historia ese milagro de reproducir la comida de esa manera, que era como los empezaban a identificar con ese pececito. Pero en Juan 6 el Señor los regañó y les dijo: ustedes nada más vienen por la comida, ustedes nada más vienen por los milagros. Si pasáramos esa predicación, porque Él les predicaba, recuerde, Él les predicaba. Si pasáramos esa predicación al día de hoy y invitamos al hermano evangelista internacional que hace descender oro y que te toca y todo mundo se cae en la iglesia, y lo invitamos aquí, ¿no?, para que nos comparta. Y entonces la iglesia se llena, todo aquí se llena, el mezanín, están en las ventanas, están en estas ventanas de acá, en las puertas. Es más, ponemos andamios para que estén en las ventanas de arriba. Están viendo en el proyector, están viendo, así está atiborrado, ¿no? Y de repente el predicador les dice a todos, en el supuesto, ¿ok?: bola de convenencieros, ustedes nada más vinieron aquí porque les dijimos que iba a venir oro, porque les dijimos que iba a estar el grupo de moda. ¿Qué diría la gente si se predicara eso hoy? No, en esa iglesia son religiosos, en esa iglesia no hay amor. No, mejor vamos a otro lugar donde no nos regañan, donde no nos dicen nada. Y el Señor se las puso así, al punto que recuerden ustedes que se acerca Pedro y Pedro le dice: Señor, cálmate, mira, ya se empezaron a ir. Señor, ¿qué onda? Mira, esta predicación no atrae a muchos. Y así en el micrófono: pues si quieres tú, Pedro, también llégale y vete con ellos. ¿Usted cómo reaccionaría si fuera parte del público? Ya cambia, ¿verdad? Ya cambia cuando lo pasamos este tiempo. Y el Señor Jesús está así y les dice: ustedes nada más vienen por milagros. Pero ¿Él qué hacía? ¿Les daba sus milagros? No, dice el versículo 2, les predicaba la palabra. Si tú recuerdas el capítulo 1, versículo 38, el Señor dijo: yo he venido para esto. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Los hermanos del Instituto Bíblico lo han aprendido muy bien. Predicar la palabra no es ser un coach. Predicar la palabra no es ser un motivador. Predicar la palabra no es darle a la gente, decirle a la gente lo que quiere oír. Predicar la palabra es hablar la Biblia. La Biblia nos da motivación, sí, no es malo, pero la palabra es la que nos motiva.
La palabra es la que nos levanta, pero también la palabra es la que nos lava, la palabra es la que nos confronta, la palabra es la que nos apunta y te ves y dices hipocritón, mentiroso, ladrón, convenenciero, y ay, sí, soy yo. Y no lo puedo quitar de la Biblia, y no lo podemos quitar porque nosotros predicamos la palabra. Entonces empieza a predicar, versículo 2, perdón, sí. En el versículo 3. Versículo 3 dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Una persona con parálisis es totalmente diferente a un leproso. Es una enfermedad diferente. Un paralítico no es rechazado por la sociedad como un leproso. Al contrario, un paralítico despertaba cierta compasión de la gente que lo veía. Ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito, te ayudo. Y este joven tenía este problema de una parálisis. Y sí había cierto estigma, porque en ese tiempo se consideraba que cuando alguien tenía una enfermedad, una parálisis, un problema cerebral, un problema de lepra, todo se atribuía a que eran malditos por el pecado. De seguro le pasó eso porque está pecando. ¿No ha oído esa frase? ¿No ha oído esa frase? De seguro le está yendo así porque sí, ya lo veía yo, ya veía yo que la hermanita era así, hacía esto, sí, eso le está pasando. Somos re buenos para poner estigmas, etiquetas en las personas, y eso pasaba desde ese tiempo. Entonces un paralítico tenía un poquito de esto. Recuerde, está todo lleno, todo lleno. Dentro del público hay un grupo, vamos a llamarle de espías. No todos los que vinieron por el milagro, no todos los que vinieron por la bendición. También hay un grupo de espías. Lucas capítulo 5, verso 17 los describe de esta manera. Aconteció un día que él estando enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas es el paralelo Lucas 5 es el paralelo a lo que nos está contando Marcos 2. Entonces vamos a regresar a Lucas 5 y ahorita también vamos a ir a Mateo para entender. ¿Quiénes estaban sentados entre el público? Los fariseos y los doctores de la ley. Estos estaban allí no para apoyar el ministerio del Señor. Lo que querían ellos era encontrar fallas, porque era una amenaza para su sistema corrupto. El Señor Jesús era una amenaza porque sabían que iba a revelar todas sus prácticas corruptas que estaban teniendo en ese lugar. Miren, hermano, cuando viene la santidad en algún lugar, cuando hay una persona recta, cuando hay una persona justa y hay corrupción y hay pecado y hay mentira, la gente se pone a temblar porque saben que tarde o temprano se les va a caer el teatrito. Tarde o temprano esa persona va a revelar lo que está sucediendo alrededor. Y estos escribas y fariseos, pues obviamente preferían, y todavía hay un sistema que prefiere la ignorancia del pueblo. Por eso es que durante muchos siglos la Biblia se cerró y hasta se quemó. Nadie podía leer la Biblia. ¿Por qué? Porque entre menos sepas, más control y más dominio sobre las personas. Hasta que un día un cura empezó a leer y dijo: a ver, aquí dicen que cuando tú, cayendo el chelín, te ganas la salvación, te ganas el perdón de tus pecados. ¿Cuántos pecados cometiste? No, pues entonces son tantos chelines. Y pagaban por sus pecados. Y él decía: pero aquí no dice esto la Biblia. Y empezó a protestar, no. ¿Y qué pasó con la Biblia?
se empezó a abrir. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad. Y la verdad, o sea, pero el versículo anterior que dice, si permaneces, ¿en dónde? En mi palabra. Ahí está la clave. Si permaneces en mi palabra, entonces conocerás la verdad. La Biblia se empezó a abrir y empezaron a notarse todo este sistema de corrupción que dijeron, oye, no, esto está mal, la Biblia dice otra cosa. Entonces lo estaban persiguiendo. Vienen este paralítico que era cargado por 4, y dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Este pasaje lo hemos estudiado infinidad de veces. Francisco, a ver si pueden acomodarme este ventilador, por favor, que me estoy derritiendo aquí arriba. Este pasaje lo hemos estudiado un montón de veces. 4 amigos con un paralítico amigo que quieren llegar, está todo cerrado y la única solución que encuentran es: vamos a subirnos por el techo. Eran como las casas mayas, ¿no? Que tenían como el guano con los palitos, pues era quitar los guanos, abrir un hoyo y bajarlo por ahí. Esto lo hemos estudiado un montón de veces, pero yo solo quiero tomar unos pequeños highlights de esto. Piensa en esto. Tengo a mi cuate y conseguimos una camilla, lo traemos tú allá, yo acá, el otro allá, el otro. Venimos, no podemos. Quiero conocer la mente maestra que dijo: ya sé, vamos a subirlo por el techo. Quiero conocerlo. Quiero conocer ese joven. Quiero ir con él, agarrarlo de la mano y darle unas fuertes palmadas en la espalda y decirle: me has inspirado por un montón de años. Muchas de las cosas que he hecho yo en mi propia vida han sido por lo que tú hiciste. Y él me va a decir: ¿pero por qué? Le digo: ¿qué idea tan loca? ¿A quién se le ocurrió eso? Y estoy seguro que cuando dijo: ya sé, vamos a subirlo por el techo, no faltó el que dijo: ¿pero cómo? No faltó el que dijo: no se puede. Y quiero abrazarlo y quiero decirle: me inspiraste, me inspiras, que pese a la locura que cualquiera hubiera pensado, tú conseguiste, no sé si cuerdas, no sé si ramas, no tengo idea cómo le hiciste, pero de que tú dijiste: yo entro porque entro. Y esa es la actitud. Pero ¿qué cuando las cosas se te complican en la escuela? Ya voy a renunciar a la escuela. ¿Qué cuando las cosas se complican en el negocio? Cuando el negocio ya no te va tan bien. Creo que no era este el negocio que Dios me llamó a hacer. Oye, pero hace unos meses tú me dijiste que Dios te habló, que Dios te dijo y que te proveyó y que ahorita ya no, siempre no fue Dios. Entonces, o tú fuiste mentiroso o Dios es mentiroso. ¿Qué cuando en el matrimonio ya no nos estamos llevando tan bien? Cuando las cosas ya están fallando un poquito. ¿Qué haces? ¿Sabes algo? Acuérdate de esto. Busca una soga y sube el techo. Mi papá tenía una frase buenísima que la he adoptado como mía. Cuando le pido a quien sea de los colaboradores cercanos, solo los que me caen bien y mis hijos, y les pido: haz esto. Y me dicen: ¿pero cómo le hago? Súbete en un papel. ¿No? Y los dejo pensando un rato. ¿Cómo que súbete en un papel? No me preguntes y hazlo. Y este joven con sus amigos locos lo suben, ¿no? Esto está padrísimo. Ok, pero esta historia ya la hemos estudiado mucho. Ahora quiero cambiarte un poquito
Y quiero recordarte, ¿en dónde están? ¿En dónde están todos ellos? ¿En la casa de quién? De la suegra de Pedro. No sabemos el nombre, vamos a llamarle Doña Pedrita. Solo para ponerle un nombre. ¿Ok? Están en la casa de Doña Pedrita. Y ella decide, voy a abrir mi casa para que aquí se hagan reuniones y leamos la Biblia y cantemos juntos, ¿no? Bien animada la hermana. Y de repente ve que su casa se llena. No, 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 no toques mi porcelana, ya me la rompió. No, 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 no se metan en ese cuarto no me lo abran, ya se metieron los niños. Ay, mira, ya me taparon el baño. Ay, mis tenedores nuevos los tiraron a la basura. Ay, mis platos preferidos, mira, ya me lo estrellaron. ¿Cuántas doñas Pedritas hay aquí? Ajá. Ahora imagínate que estás en tu casa y he aquí, te empiezan a romper el techo. Y primero oyes ruidos extraños, ¿no? Como ya se subieron al cuarto de arriba. Ya están en el cuarto de arriba. A ver, Nico, ve a ver quién se subió. Y después ves una pequeña luz, un rayito de sol que entra. Pero después no es un rayito de sol, después se hace más grande. Y después ves un hoyo en tu techo. ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo reaccionas? Mi casa se está destruyendo. Era un lugar para alabar, era un lugar para adorar, pero puede convertirse en una piedra en el zapato. Puede convertirse en algo que en lugar de traer vida, va a traer inconformidad, murmuración, al punto que ha habido y hay personas que dicen: ay, no, yo en mi casa no vuelvo a recibir a nadie. Y se cerraron las puertas. Yo te pregunto, ¿tú recibirías una reunión así a sabiendas de lo que puede pasar? ¿O no? ¿Tú recibirías a Cristo en tu casa sabiendo que cuando llega no llega solo? Ay, es que, pastor, yo lo invité a usted, pero no invité a toda esta bola de hermanos que trae consigo. ¿Cómo es tu encuentro? Fíjese lo que dice Mateo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque actualmente, hermanos, no vamos a recibir a Cristo literalmente como una persona. No lo vamos a recibir. Pero sí hay diferentes representantes de Cristo que pueden venir a nuestro hogar, que pueden venir a nuestra casa, que pueden venir a nuestro refrigerador, que pueden venir a nuestros recursos que tenemos personales. Permítame ser tan reiterativo, personales en casa. ¿Y cómo reaccionamos frente a esto? Dice la Biblia: cualquiera que a vosotros recibe. ¿De quién está hablando? De los discípulos de Cristo. Cuando tú recibes a cualquier representante de Cristo, cualquier discípulo de Cristo, la Biblia dice que ¿a quién estás recibiendo en tu casa? A Cristo mismo. Y prepárate, porque ¿qué puede suceder en casa? No sabemos. Versículo 40. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y aquí es donde muchos dicen: oh, no, sí, yo recibo al siervo de Dios. Y mire, y permítame que me ministre, hermano, porque yo recibo una honra que agradezco, que disfruto, que les doy muchas gracias. Me siento amado, me siento apapachado. Pero qué horrible es cuando a mi esposa la tratan como un trapo.
O sea, al pastor sí, pero su esposa ella no es la pastora, es la esposa del pastor. Y sus hijos. No, aquí no hay nada que se. Aquí, así. Híjole, hermano. Dice la Biblia que somos ¿qué? Uno. ¿O tú cómo te sientes cuando tratan bien a los tuyos? ¿Tú te sientes cómo? A mí no me dijeron nada, pero al verlo yo me siento amado. ¿Sí o no? ¿Sí o no sucede eso? Pues es así con el Señor. Es así con el Señor. No, yo al siervo sí lo recibo, sí que venga. Pero ¿y los demás? ¿Pero y las otras personas? Miren lo que dice aquí, ¿no? En el verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es que discípulo, de cierto os digo que no perderá, ¿qué cosa? Su recompensa. Ay, es que hermano, híjole, viene bien mugroso y mis sillas nuevas. Ya cambió, ¿verdad? Ya cambió. Pero dice el Señor, si tú lo recibes, es como si me recibieras a mí. Y nos conoce también que aún con eso nos dice, mira, vas a ser recompensado. Hagas lo que hagas, les des lo que les des. Mire, mi esposa y yo, una predicación, antes de yo compartirla aquí, ella y yo la platicamos, Estamos discutiendo el mensaje y ella amenazándome, ya sabe, cuidadito y me pones de ejemplo. Pero pues terminando la predicación voy y me reconcilio con ella. Entonces ya le digo, tú no puedes estar así porque la Biblia dice, ¿no? Pero siempre estamos así platicando. Y entonces yo le estaba compartiendo lo que le estoy compartiendo a usted y le decía, no, ¿sabes qué? Dios nos está hablando. Tenemos que corregir esto, tenemos que corregir esto, tenemos que corregir aquí. ¿Por qué? Debemos de aprender a ser hospitalarios. Esa es la hospitalidad. Es un don, es un ministerio, es un privilegio que aprendamos a ser hospitalarios donde sea que estemos. Aquí en la iglesia podemos ser hospitalarios, por supuesto que sí. Tenemos un ministerio de hospitalidad, hermano. Está a cargo hermano Javier y la hermana Shelly. Cuando vienen invitados, usted los va a ver que los reciben, que los apapachan, que les damos esa, que se sientan bienvenidos, apapachados. Pero eso es algo que debe de gobernar en nuestra vida, en donde quiera que estemos y donde sea, que nosotros seamos personas hospitalarias. Dice Hebreos capítulo 13, nada más para que veas la bendición que hay en ser hospitalario. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué nos dirá el escritor de Hebreos que no nos olvidemos de ser hospitalarios? ¿Por qué cree que nos lo dirá? Porque se nos olvida. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, ¿qué cosa? Hospedaron ángeles. Y mira, hermano, que a veces uno piensa que vino. Hemos sido, mi esposa y yo, bendecidos porque recibimos a pastores en la casa, misioneros, y cuando se quedan con nosotros y se van y nos dejan, mi esposa y yo nos quedamos así como, qué bonito tenerlo en casa, ¿no? Y platicamos en las mañanas, por ejemplo, los que van y se quedan en la casa conmigo ya conocen mi ritual de las mañanas, y incluso a veces me hablan bien temprano porque saben que es cuando estoy ahí y me dicen, de seguro estás con tu Biblia y tu café, ¿verdad? Y yo, ya lo sabes, porque en las mañanas nos reunimos, se bajan, estamos platicando la Biblia y de repente está el pastor que está, aleluya, gloria a Dios, santo. Y mi esposa y yo, míralo, está todo el día. Y de repente, no, mi hermana, déjeme a mí lavar los trastes.
y brincamos. No, 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 pastor, ¿cómo crees? No, 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 déjenme lavar los trastes. Y está el pastor lavando los trastes y está, aleluya, santo es el Señor, y lavándolos. Y mi esposa y yo viéndonos, oh, nos ministra y nos ministra y nos ministra y nos... ¿Por qué? Sin saberlo, puedes estar hospedando ¿qué? Ángeles. Pero ¿qué crees? Que los ángeles vienen en muchos colores, en muchas formas, en muchos tamaños, con mucha diferente ropa. ¿Te imaginas que sea el Señor para probarte? Y que te esté poniendo la bendición de ser hospitalario con alguien y le digas, oh, no, 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 ten 5 pesos y vete para allá, vete para allá. O que tú puedas compartirle el amor de Cristo a esta persona. No solo en tu casa, en donde estés. La amabilidad, la hospitalidad es una virtud que nos enseña el Señor y que cuando tenemos su amor lo podemos compartir con otros. Mire Gálatas 4:15, dice así: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Qué hacían los de Galacia con sus invitados? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hasta tus ojos te hubieras sacado para atender. ¿Cuántos están dispuestos a sacarse sus ojos por atender a alguien? Es figuradamente, hermano, es figuradamente, porque algunos sí se la toman muy literalmente, ¿no? Figuradamente, ¿cuántos estarían dispuestos hasta sacarse los ojos por uno de sus invitados? Disminuyeron los amenes, ¿verdad? Mira, si estás en tu casa y ya hiciste tu porción, ¿no? De somos 4 en la casa y tengo mi porción exacta de 4. Ay, chiquita, ¿qué no has visto que el Señor oró sobre una cuanta comida? ¿Y qué hizo el Señor? La multiplicó. Entonces, hermana, hermano, no preguntes. ¿Los vamos a invitar a comer? ¿Se van a quedar a comer? No preguntes. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuántos llegaron? No, pues llegó el chico bandón, son 6 y tenía para 4, somos 10. Pues échale más agüita y deja que el Señor haga. Sácate los ojos por tus invitados. Mira, Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 9. Es que hay unos hermanos que tienen el espíritu de doña Florinda. ¿Se acuerdan del espíritu de doña Florinda? No te juntes con esa chusma. Dice Primera de Pedro 4:9: hospedaos los unos a los otros. ¿Cómo? A ver, dígalo fuerte, no le tenga miedo. Hospedaos los unos a los otros. ¿Cómo? Sin murmuraciones. Sí. Y mire, el título, no sé si en su Biblia tenga el título de este pasaje, pero en algunas Biblias el título de este pasaje es administradores de la gracia de Dios. O sea, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? Que tú seas hospedador de las personas sin murmuraciones. Romanos capítulo 12, versículo 13, dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Y mire, ¿cuál es el título de este pasaje de Romanos 12? El título que dice su Biblia allá arribita. La mía dice: marcas del cristiano verdadero. Marcas del cristiano verdadero. Entonces, damas y caballeros, ¿qué debemos de practicar?
la hospitalidad. Entonces le vamos a poner hashtag soy Pedrita. ¿Sí o no? Porque yo no veo que ella se haya quejado, yo no veo que ella haya dicho nada. Entonces mejor le ponemos hashtag todos somos Pedrita. Así la va a encontrar la predicación ahí en el YouTube. Regrésese a Marcos, estamos apenas en el versículo 5. Ay, gracias por el agüita. Dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué? A ver, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué? ¿La fe se puede ver? Sí, sí se puede ver. Santiago capítulo 2 verso 17: así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es la fe? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. ¿Cuál es la madre de las características, de las virtudes para demostrar mi fe en el Señor? ¿Cuál es la madre de todas estas? La obediencia. Tú ven a alabar al Señor, ven a cantar, oh Señor, cuán grande es Dios, pero sigues viviendo en pecado. ¿Tú crees que va a recibir tu adoración? Ay, Señor, voy a servir, voy a hacer, voy a conectar, voy a limpiar, pero por acá estás murmurando. ¿Tú crees que lo va a recibir? Dijo el profeta Samuel, ¿qué crees que va a querer el Señor? ¿Holocaustos y sacrificios? ¿Tú crees que eso le gusta al Señor? ¿Qué es lo que Él quiere? Obediencia, y que prestes atención. Es mucho mejor que cualquier sacrificio. Obediencia y que prestes atención. Entonces, ¿puede la fe verse? Sí. Y puedes empezar con una gran obra de que tienes fe. ¿Y cuál es esa gran obra? Obediencia. Porque con la obediencia yo glorifico a Dios. Con la obediencia yo doy testimonio. Con la obediencia yo puedo traer mi ofrenda al Señor. Con la obediencia yo puedo tener el Espíritu de Dios en mí. Con la obediencia yo doy testimonio de que Cristo es fiel y verdadero. Con el fruto de la obediencia. Por eso es que yo la tengo en primer lugar. Porque de nada sirve que hagas lo que hagas, que lleves despensas, que evangelices, que seas pastor. De nada sirve si no va acompañado de obediencia. Y al ver el Señor la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, acuérdense que tenemos aquí la multitud, ¿no? Así la multitud, allá están todos, ¿no? Y de repente todos oyen: tus pecados te son perdonados. Hay dos pensamientos. Unos, los que dicen: ay, pero yo quería que me quitara lo paralítico, ¿no? Yo esperaba que me quitara lo paralítico. Yo quería estar sano otra vez. Miren cómo lo dice Mateo, capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ten ánimo. Es que, hermano, cuando uno está en esta condición en cama, cuando uno ya no tiene fuerzas, cuando uno ya se cansó, cuando uno dice, ya. Una vez me comentaba una hermana que estaba en la alberca, estábamos varios en la alberca y no sabía nadar, pero no nos dijo que no sabía nadar. Entonces, ya saben, la hermanita ve que todos están nadando, ve unos niños bien chiquitos nadando ahí, y pues ella se avienta pensando que le iba a hacer. Y ya que se avienta, pues se estaba ahogando, hermano. Y pataleaba y pues pensábamos como que está jugando o está
nadando, porque ya ve que hay unos que nadan sacando agua por todos lados, ¿no? Y le estamos viendo y yo como que dije, no, como que ya no está normal, y voy y de los pelos, así literalmente la agarro de los pelos y la saco, ¿no? Y, ¡ah! ¿no? Ya estamos afuera y me dice, llegó un momento en que yo le dije a Dios, Dios, en tus manos encomiendo a mi espíritu, porque se cansó de tratar de salir y no poder salir, ¿no? Y digo, nos reímos y la cuenta y me río de cómo la saqué de la alberca. Pero yo pienso, cuando tú estás pasando por una lucha que ya duró 5 rounds, 6 rounds, 8 rounds, ¿qué pasa ya en el 9º? ¿Qué pasa ya en el 10º round? ¿Cómo ves a los boxeadores? Ya nada más están esperando un momento, porque los brazos se cansan. Es que ya no es lo mismo empezar una batalla que ya tener un rato, que ya estar batallando. Y estas palabras que el Señor le da a este paralítico son muy importantes, y son palabras que les damos a todos ustedes allá en casita, a todos los que estamos aquí. Las palabras del Señor son: ten ánimo. ¿Y por qué le dice ten ánimo? Es que ten ánimo tiene 2 significados según la Real Academia. Uno es la capacidad humana de experimentar emociones, ¿no? O sea, el ánimo puede ser muchas diferentes emociones, ¿ok? Pero otro significado que da la Real Academia es que el ánimo es la fuerza, la energía para resolver, para emprender, una actitud para poder seguir adelante. ¿Sí entienden los 2 significados diferentes? Entonces, cuando le decimos a una persona ten ánimo, ¿qué le estamos diciendo? Ten la energía, ten la fuerza, sigue. Pero ya no puedo. No. Como el búfalo, aún tirado con las espadas, ya con una sentencia de muerte, porque al toro cuando le entierran las espadas es una sentencia de muerte, ¿sí o no? Es una sentencia de muerte, pero tú lo vas a ver tirado y muriendo con honor y luchando hasta el último tiempo, porque es ahí cuando soy débil que ¿qué es lo que hace el Señor? Que te fortalece. Que Él te va a levantar y vas a empezar a sentir porque lo dejas. Entonces, aquí la palabra que ocupa para ánimo, para los que les gusta el diccionario, es la palabra tarsheo. El Señor le está diciendo al paralítico: ten coraje, ten consuelo. Y el tercer significado de ten ánimo es ten confianza. Ahora, ¿cómo crees que sintió el paralítico al saber que alguien que realmente le puede ayudar te diga ten confianza? Es como el que está en un problema legal y el abogado le dice: mira, sí está difícil la cosa, pero ten confianza, esto lo ganamos. Cuando el doctor te dice: mira, estos son los escenarios, esto está así, pero ten confianza, va a recuperarse. Mira, si te lo dice cualquiera, se va a recuperar. Ay, gracias por tus buenas intenciones, ¿no? Muchas gracias, pero yo sé la realidad. Pero cuando es Dios que te dice: ten ánimo, ten coraje, esfuérzate, pelea más, un poquito más, hermano, levántate. Ese canto está bien sencillo, pero poderoso. Él me levantará, ¿sí o no? Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. ¿Cómo se llama el canto?
Pero oye, ¿cómo se llama el canto? ¿Pero ya lo entendiste? Es que te lo estoy repite y repite, pero no te termina de caer el 20. Ah, ¿no me entendiste? Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. ¿Y cómo termina? Así es el Señor. ¿Me entendiste? Entonces, como el paralítico, sí, Señor. Ahora, si me dice que me levantará, es porque ¿dónde estoy? O sea, ya, déjalo que te levante. Tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ahora, cavilar no es un cuchicheo. No estaban, no. ¿Dónde dice que estaban cavilando? Acá, en sus pensamientos. No se escuchaba. Sin embargo, vea la omnisciencia de Dios, versículo 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ¿tenían razón o no tenían razón? Son los doctores de la ley. ¿Tenían razón o no tenían razón en que solo Dios perdona pecados? Por supuesto que tenían razón. ¿Por qué? Porque ellos desde los 6 años dedicaban su vida a estudiar la Torá, la Biblia. Se la sabían, la conocían y estaban cavilando algo bien cierto. Pero ahora, si saben el fruto del Mesías, si saben que el Mesías lo puede hacer, ¿por qué no se preguntan, ¿será realmente el Mesías? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Está blasfemando, no puede ser Dios. Entonces aquí deja una paradoja: o es Dios o es un mentiroso. Y me encanta que Dios se expone de esa manera. No debería, es mi Dios. Y a Dios, si yo pudiera meter mi manota tan cochinota y decirle, Señor, no lo hagas. ¿Para qué les quieres demostrar algo? ¿Para qué te muestras? ¿Para qué te pones en la cama de cirugía para que te estén analizando, te estén estudiando? Simplemente truena los dedos y ya, Señor. Pero Él deja que lo analicen. Aquí estoy. A ver, o soy un gran mentiroso o soy Dios. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ojo, porque no lo habían dicho, esta es la omnisciencia de Dios, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahí otra muestra de que es Dios, ¿sí o no? Es que es impresionante. Así que si aquí nos impresiona, ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién fue con el chisme? Y me volteó a ver cuando lo dijo. Tú le dijiste, ¿verdad? Todo eso es Dios, ¿no? Imagínate que ahí les dice: ay, ¿por qué están pensando esto? Entonces, segunda muestra de que es Dios, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¡Wow! Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué le dijo al paralítico? ¿A dónde tenía que ir? No, ¿a dónde le dijo? Perdón, sí, al leproso. ¿Qué le dijo al leproso? ¿Dónde tenía que ir? Con los sacerdotes, ¿verdad? ¿Para qué tenía que ir con los sacerdotes? Para dar testimonio. Ok, ¿a dónde lo manda? ¿Qué tenía que hacer en su casa? Para dar testimonio. ¿En dónde? Cuando el endemoniado gadareno fue libre,
de los demonios, de la legión de demonios, ¿a dónde lo mandó el Señor Jesús? Ve a tu casa, ve a los tuyos. ¿Dónde empieza el ministerio? ¿Dónde, Eli? En casa. Aquí empieza. Pero no, pastor, a mí, yo quiero ir a la India, donde ahorita está bien fuerte el COVID, ¿no? Yo quiero ir a China, donde están matando a los cristianos. Ok, gloria a Dios por tu deseo, pero empieza con el primer paso. ¿Y el primer paso dónde es? En casa. Empieza en tu casa. ¿Cuál quedamos que era la madre de las virtudes para hacer todo lo demás? Entonces, jóvenes, ¿por dónde empiezo? Por la obediencia, ¿no? Por la obediencia. Oh, no, yo no soy hija, yo soy la jefa del hogar, yo soy la mamá. Bueno, ¿qué le dice a las esposas el Señor? ¿Sí? Sujétate. Y paréntesis, no le dice hermanas amadas, no les dice esclavízate a tu esposo. No es así. El diablo metió ese concepto de esclavízate, de que sujeción es que, ¿qué me tengo que esclavizar a mi esposo? No. Tú en tu trabajo te sujetas a tu jefe, ¿sí o no? ¿Y a poco eres menos? ¿A poco vales menos? ¿A poco eres esclavo? ¿Por qué le haces caso? ¿Por qué si te dice haz, tráeme, haz lo siguiente? ¿Por qué le obedeces? ¿Por qué le obedeces? Porque si no me pagan. Pues, ¿qué te dice el Señor en tu casa, amada esposa? Sujétate a tu marido. ¿Y al marido qué le dice? Tu marido, ámala como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Que aunque engordó, envejeció, se le cayó el cabello, ya usa dentadura, como a Cristo amó a la iglesia, ¿no? ¿Y qué debe de hacer el marido? Portarse como Cristo. A ver, díganme, ¿cómo debe portarse el marido? A ver, maridos, varones, ¿cómo debe de portarse el varón? ¿Cómo debe portarse el varón? Como Cristo, solo debe. A ver, varones, que nos escuchen las mujeres, de todas las edades, varones. ¿Cómo debe comportarse el varón? Como Cristo, con palabra, con respeto, con amor, que le traían a los niños y tenía atracción. Los niños lo querían abrazar, no era un ogro. Pero cuando había pecado lo veían venir y pues nos equivocamos. Pero había santidad, había responsabilidad. Un hombre que se levantaba temprano, un hombre que trabajaba, un hombre que daba la milla extra, un hombre que era respetuoso con las mujeres. Le lavaron los pies, pero nunca le faltó el respeto a ninguna mujer. Ese es comportarse como Cristo. Y mira que la esposa se sujeta. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida, el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, Marcos dice que todos se asombraron, pero Lucas 5:25 dice que el joven se fue glorificando a Dios. ¿Cómo se fue? Glorificando a Dios. ¿Por qué?
Porque número uno, ¿cuál fue el milagro número uno que recibió el paralítico? ¿Cuál? Perdón de pecados. Tus pecados, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho. ¿Sabe que muchos que están en el hospital, en las camas, están rogando: Señor, perdóname? Sí, estoy enfermo y quiero que me sanes, pero quiero ponerme a cuentas contigo. ¿Sabe cuántos lechos en el hospital he ido? Y cuando les digo: voy a orar por ti, y empiezo a orar por sanidad, rogándole a Dios que sane a esa persona, me han tomado de la mano y me han dicho: pastor, tengo que confesar algo, tengo que sacar algo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que salir. Y cuando uno la saca, cuando uno le cae el 20 y dice: ya entendí por qué estoy pasando esto, Dios me quería hablar a mí, que sacara esto, que expusiera esto. ¿Qué crees que pasa? Empieza la sanidad. Ya empezó la sanidad. Ya empezó la sanidad. Ahí ya empezó el proceso de sanidad. Lo demás, hermano, es el cuerpo. Lo demás va a seguir. Porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El perdón de nuestros pecados. Con el leproso, nunca en el pasaje apareció la palabra fe. Nunca la encuentra. Pero con este paralítico encontramos la palabra fe. ¿Cuál es la necesidad más grande que todos tenemos? Mire, el leproso, le aseguro que después de que le quitaron la lepra, se murió. La suegra de Pedro, le aseguro que después de que le quitaron la gran infección, se murió. En algún día se murió. Este paralítico, después de quitarle la parálisis, ¿qué cree que pasó? Se murió. No de parálisis, de otra cosa, pero se murió. ¿Dios puede hacer un milagro en nuestra vida? Sí. ¿Puede alargar nuestros años? Hay muchos testimonios en la Biblia. El mismo salmista diciéndole al Señor: Señor, no me cortes, dame largura, dame más tiempo, dame largura de años, porque es nuestro instinto querer estar más tiempo, porque queremos más tiempo con la familia. Pero si Dios te diera más tiempo, ¿qué harías? ¿Qué harías? Si tú supieras que en 10 días te mueres, ¿qué harías? No saco mi dinero del banco, defraudo a todos mis clientes. ¿Qué harías si te quedan 10 días? Un niño se enfermó, supimos, una tragedia, y el niño murió. El niño murió. Cuando sus papás me estaban contando la historia, mi corazón se estaba desgarrando. Se estaba desgarrando de escucharlos. ¿Sabe qué hice cuando llegué a mi casa? ¿Tú qué hubieras hecho? Llegué con mis hijos y a veces estuve abrazando. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Permíteme disfrutarlos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Escóndelos de peligros, de accidentes. ¡Ay! Porque la peor tragedia no es que te mueras,
sino que mueras sin el perdón de tus pecados. Esa es la peor. Entonces, ¿qué debo de hacer? Dice el profeta Isaías: si tus pecados fueren como la grana, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren así cochinotototes, así asquerosotes, o si tus pecados fueren estándar. No, yo nunca he matado a nadie, pero tú sabes, no te hagas mentiroso, lujurioso, hipócrita, tranza. Estándar. Como sean tus pecados, ven y estemos a cuentas. Y si tú quieres, tienes el perdón de ellos. Si tú quieres. Ese joven hizo de todo por bajar. No que me gane el perdón, no que me gane. Ay, me voy a ganar el perdón de Dios haciendo mandas y voy a hacer esto, voy a hacer aquí. No. Él lo que mira es tu corazón, siempre. Y este es un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor. Él me levantará. Póngase de pie, por favor. Él me levantará. Él me levantará. Porque así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá.